¿Cómo logró la iglesia cristiana sacudir el imperio romano sin lugares de culto, sin instrumentos ni conciertos? Y con eso en mente vamos a ir a Primera de Reyes 16. Vamos a estar viendo Primera de Reyes 16, el versículo 21 en adelante. En el punto donde estamos de la historia aquí en Primera de Reyes 16, cuando Dios lleva a Israel, a todas las tribus a la tierra prometida, establece jueces y no les da un rey, porque dice, yo voy a ser su rey. Pero el pueblo dice, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, queremos un rey como todas las demás naciones. Mira, los egipcios ya tienen su rey, los asirios tienen su rey, ¿sí? Y se ve su poderío, llegan las carrozas, le sirven, y nosotros, no, que el Señor es nuestro rey, pero no se ve, tenemos los jueces. Y ellos dicen, queremos un rey como todas las demás naciones. Lo asombroso es que Dios dice y les advierte, si ustedes quieren un rey como todas las demás naciones, van a sufrir como todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y aunque sea un hombre que yo escoja, aunque sea alguien que yo escoja, el corazón es engañoso y se puede corromper. Y les dice, se van a corromper los reyes, se van a aprovechar de ustedes, les va mejor conmigo. Pero el pueblo, esto lo dice por medio de Samuel, pero el pueblo le dice a Samuel, no nos importa, queremos un rey como las demás naciones. Qué triste. Y acá a tu lado, qué tristeza. No, pero díselo con ganas. Está tan triste como que se olvidaron de prender las luces blancas. Ya que a tu lado, qué tristeza. Que con razón no puedo anotar bien. Eso era un mensaje subliminal. Muy bien. Y ahí es cuando Dios escoge a Saúl para que sea rey sobre Israel. A veces se nos olvida. Dios escogió a Saúl. Que Saúl se corrompiera es otra cosa. Así como Dios escoge luego a David. Y David tiene muchos hijos. Pero David, el descendiente de David que queda en el trono se llama Salomón. Y Salomón emprende la obra de volver a Jerusalén, el sitio turístico de la época, el lugar más hermoso de todos. Entonces empieza a subir los impuestos y a pedirle a todas las tribus que traigan mucho dinero. Construye su gran palacio, construye el templo y construye muchas obras y demás, ostentosas. Tenía centenas de concubinas y tenía que mantenerlas, entonces cargue al pueblo con impuestos y demás. Y la gente empezó a notar eso y dijo, no, pero Salomón se nos está desviando. Pero como recordaban la bondad de David, dijeron, bueno, por amor a David, vamos a aguantar un poquito por amor a David. Pero Salomón muere y queda en su lugar. Acá tenemos un feedback que no teníamos hace 30 segundos. Y queda en su lugar Roboam, su hijo. Entonces cuando ya muere Salomón, el pueblo dice, bueno, de pronto Roboam nos va a dejar descansar. Y no. Entonces van las tribus, sí, sobre todo las tribus del norte de todo el país de Israel y le dicen hagamos de cuenta que son para nosotros serían los gobernadores de cada departamento van, ¿sí? Del norte y le dicen, bueno, tu padre, ellos siempre decían, tu padre David, ¿sí? Hizo esto y luego, ¿sí? Tu padre Salomón hizo esto otro, pero creemos que ya está construido el palacio, ya está construido el templo, bajémosle, ¿sí? Al ritmo, bájenle a los impuestos y demás. Y Roboam tomó consejo con los ancianos y le dijeron, tienen razón, pero escuchó a sus amigos de infancia, ¿sí? Que eran jóvenes como él, inexpertos, y les dijo, ¿sí? Le dijeron, no, eso es que ese pueblo es perezoso, que trabajen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una semana después, el reino se divide, ¿sí? Israel pierde todas las tribus del norte, forman su propio país, declaran una frontera y dicen, listo, ustedes quédense allá en el sur con sus impuestos muy altos y nosotros arriba, ¿sí? Crearemos un nuevo Israel, una nueva nación, aparte de ustedes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y cambia toda la historia de Israel, es dividida en dos. Por eso en la Escritura vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que se habla del reino del sur y del reino del norte. El reino del norte con el tiempo empieza a decir, nosotros somos la verdadera Israel, somos descendientes de Jacob. Entonces en la Escritura cuando se habla
en Reyes y en Crónicas de Israel, se va a referir al reino del norte. Y en el sur quedó, Jerusalén estaba donde estaba el territorio de la tribu de Judá, y también estaba abajo Benjamín, y los sacerdotes eran la tribu de Leví. Entonces quedaron 3 tribus abajo, pero con el tiempo, como Judá era tan grande, se le empezó a conocer como Judá. Entonces, en sus Biblias, cuando lean y cuando escuchen que Dios da una palabra, dile a Israel tal cosa, y dile a Judá tal otra, dile al reino del sur y dile al reino del norte. No necesariamente lo que le dice Israel es para todo el reino, es para el reino del norte. Y entonces, ahí pasa el tiempo y vienen una serie de reyes en el norte y en el sur. Reyes buenos y reyes malos. ¿Cuántos aquí han leído Crónicas? Levanten su mano. No es para decir, oh, lo hemos leído, sino para... Ustedes, cierto que es muy interesante, o sea, es como muy repetitivo. E hizo lo bueno delante del Señor. Y luego, e hizo lo malo delante del Señor. E hizo lo malo delante del Señor. E hizo lo bueno delante del Señor. Y cuando uno lo está leyendo por primera vez es como, uy, quiere hacer este que sigue. Quiere hacer este que sigue. Ah, lo malo no. Qué embarrada. ¿Sí? Y así pasan los reyes, haciendo lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y la misericordia de Dios ahí, Él va enviando sus profetas y mensajeros a decirles arrepiéntanse. No los escuchan, a unos ignoran, a otros matan y demás. Y entonces, en el reino del norte, hubo un momento en que hubo un golpe de estado, ¿sí? Por ahí un siervo aprovechó que había una confusión en quién debía reinar y mató a toda la familia de los descendientes legítimos y se tomó el poder. Ahora, eso no duró más de una semana. Entonces, el resto de Israel, reino del norte, dijeron, no vamos a dejar que esto pase, ¿sí? Y fueron y recobraron de nuevo la capital de Israel y demás. Y había una división entre a quién poner como rey en Israel. Y ahí es donde entramos en nuestra historia. Entonces el pueblo de Israel, versículo 21 de Primera de Reyes 16, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Imagínense, ya de por sí el pueblo de Israel era la mitad de todo Israel, o sea que ya estamos hablando de una división más, aunque esta no dura mucho. La mitad del pueblo seguía a un hombre llamado Tibní, y la otra mitad seguía a Omri, y los querían hacer rey. Pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibní. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una guerra civil en Israel, ¿sí? Muertos y demás, y ganaron, prevalecieron los que seguían ¿a quién? A Omri. Y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y Omri, Tirsa era la capital de Israel hasta ese momento. Y nos dice el versículo 24, Omri compró a un hombre llamado Semer, un hombre, dicen que es una región, pero bueno, compró a Semer el monte de Samaria. ¿Qué compró? ¿El monte de qué? De Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria. Compró el monte de Samaria y le puso a la ciudad, Samaria. Del nombre del Semer que fue dueño de aquel monte. Versículo 25. Y escuchen esto, o sea, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Hizo qué? Peor. O sea, hasta ese momento si uno lee, hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo lo bueno. Y a este llega y dice, ¿sí? ¿Que hizo qué? Peor que todos los que habían reinado antes de él. Para los que no lo sepan, spoilers, Omri es el padre de Acab, esposo de Jezabel. Aquí a tu lado, oh. Y si no sabes por qué, ¿por qué es importante eso? Ya vamos a verlo. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Por qué? Versículo 26. Anduvo en todos los caminos de Jeroboam, el primer rey que tuvo Israel, cuando se dividió de Roboam, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Cuando el reino se divide y se conforma el reino del norte, había un problema. La ley que ellos decían seguir, digo que decían seguir porque no la seguían, ¿sí? Como era, por eso es que Dios luego los lleva cautivos 70 años, por no haber cumplido con lo que Dios había dicho del jubileo y demás.
La ley que ellos la ley que ellos decían seguir, decía que ellos debían adorar en aquel monte o aquel lugar donde Dios escogiere. Y Dios escogió Jerusalén. En un momento llega Dios y escoge Jerusalén y ahí estaba el arca. Entonces todos los que querían cumplir la ley para ir a adorar, a obedecer a Dios, debían dirigirse en las fiestas anuales, una serie de fiestas, 7 fiestas anuales, debían hacer peregrinación hasta Jerusalén. Pero Jerusalén quedaba en el reino del sur. Al dividirse el reino, ir al reino y estar el reino del norte, pues obviamente los políticos del reino del norte no querían que el pueblo fuera al reino del sur, porque allá los sacerdotes iban a leer la ley, iban a leer los registros y ahí se iba a hablar de cómo Dios escogió a David y a su descendencia como reyes. Y los del norte no eran descendientes de David. Entonces ellos dijeron, no, o sea, no podemos mandarlos para allá porque o terminan haciendo un golpe de estado o terminan abandonando el reino, ¿sí? Los que quieran realmente seguir al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestros propios templos. Y crean en Betel un templo y en Dan, al norte, otro templo. Y le dicen a la gente, ¿para qué vas a ir hasta el sur? ¿Sí? ¿Por qué no te buscas un lugar más cerquita? Mira, acá en Dan tenemos un lugar re cerquita, tiene aire acondicionado, sillas nuevas, es re bonito. Busca el lugar que mejor te convenga a ti, que esté más cerca a ti, que te haga sentir bien a ti. Peregrinar hasta Jerusalén, las carreteras están llenas de ladrones, ¿sí? Puedes morir tú o tu familia. Nadie quiere morir, ¿cierto? No. ¿Sí? Entonces les hemos colocado estos 2 lugares de adoración. Muchas gracias. Los extrañaba. Les hemos colocado estos 2 lugares, 2 templos, que mire que son parecidísimos al templo de Jerusalén. Y por ahí alguien levantaba la mano. Pero en el templo de Jerusalén no hay becerros de oro adentro, ni imágenes de... ¡Ay! Los sacaban. Cállese, cállese. Sí, o sea, ellos empezaron a hacer templos diciendo que adoraban al Dios de Israel, a Yahweh o a Jehová, en nuestras Biblias, a su manera. Llamaron sacerdotes y todo y establecieron una línea de sacerdotes a su manera. Y convencieron al pueblo de que para qué molestarse en ir hasta el sur, si podían adorar a Dios ahí donde estaban. Y ese fue el pecado. Y fuera de eso empezaban a permitir adoración a ídolos y demás. Entonces había mucho libertinaje en Israel. Ese fue el pecado de Israel. Entonces ahí se levantaron a veces dioses buenos que quitaron, ¿sí?, los lugares altos, lo que no fuera del templo, pero permanecían esos 2 templos principales. Uno en Betel y otro en Dan, como lugares de peregrinación. Lo interesante es que el Señor no los destruye aún. O sea, el Señor no los destruye aún y el Señor incluso en medio de la ignorancia de Israel, algunos dirían de su rebeldía, tiene misericordia para con ellos. Y aún en medio de eso quiere darse a conocer a ellos. Y aún en medio de eso, ¿sí?, los busca y les envía a sus profetas. Entonces nos dice que este hombre hizo peor que todos antes de él. Y los demás hechos de Omri y todo lo que hizo están escritos tratá. Y dice, y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo, versículo 28, Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Entonces ahí está midiendo, ¿en qué momento está reinando el rey del norte? Comparado con qué rey está en el sur. ¿Listo? Espero que esos tipsitos les enriquezcan a los que no lo sabían, pues su lectura bíblica. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. ¿Cuántos? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Sí, o sea, él dijo, voy a ser mejor que mi papá, pero para lo malo. Sí, o sea, no dijo, voy a ser mejor para lo bueno. Ah, qué triste. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces aquí hay un tema muy interesante. Los Sidonios era la región que estaba al norte de Israel.
ahí se encuentra la ciudad de Tiro, o sea que probablemente este señor era el rey de Tiro y demás. Y ellos, los sidonios, su especialidad era el comercio fluvial, por medio de barcos. Entonces ellos movían mucha mercancía por medio de barcos y esa era su especialidad. Sí, mover mercancía de un lugar a otro, eso era lo que los había vuelto ricos, tenían muchos puertos y demás, pero había un problema. Para mover mercancía del norte al sur, había un largo trecho, se levantaban tormentas y demás, y como no había una alianza con ese pueblo que era Israel, no podían simplemente llegar a sus puertos porque les tocaba pagar unos impuestos muy caros. Entonces, el rey de la nación de los sidonios, ¿sí? Y el rey de Israel hacen una alianza. ¿Por qué? Porque era una nación muy poderosa. Entonces, a Acab le convenía el flujo de dinero. Y al otro le convenía, ¿sí?, tener puertos seguros y a un menor costo donde llegar. Entonces hicieron un convenio, vamos a unir las dos naciones. Algunos dicen que ni siquiera fue Acab directamente, sino que fue el papá de Jezabel y el papá de Acab, los que hicieron el convenio y ellos vinieron fue a ejecutarlo. Sea, ¿cómo se firmaba ese convenio? ¿Cómo se hacía el convenio? Uniendo las dos casas por medio de la sangre. Entonces, bueno, para que este pacto realmente, si este convenio, este voto quede realmente ratificado, se van a unir nuestras dos casas. Entonces, mi hija, Jezabel, se va a casar con el rey Acab de Israel. Y eso va a decirle a las dos naciones, tranquilos, esto va en serio, ¿sí? Esto es un negocio, una contratación, un contrato que va para largo, ¿sí? Y no va a ser quebrantado fácilmente. Pero como en ese momento los sidonios tenían mucho más capital y demás, ellos ponen una serie de condiciones y dicen, listo, pero hay un problema, Acab, tú tienes muchas concubinas. Ahí Acab tenía muchas esposas, entonces le dicen, no queremos que Jezabel sea simplemente una más, la vas a hacer reina de Israel. Y ahí hay toda una negociación, imagínense los ahí, no, esto, lo otro, haciendo el convenio hasta que por fin, listo, vamos a quedar así. Se va a casar con Jezabel, Jezabel va a ser reina de Israel, y no solo eso, sino que Jezabel va a poder continuar adorando a sus dioses, a Baal y a Acera. Estaba pensando el nombre en inglés. A Baal y en Acera. ¿Van a poder continuar qué? Va a poder continuar adorándolos y demás. ¿Por qué? Porque eran los dioses de la nación de ellos, a los que ellos adoraban. Era la diosa de la fertilidad, Acera, digamos, voy a pasar muy por encimita, y Baal. ¿Qué tenía de especial Baal? Baal tenía muchos apellidos, ¿sí? Si uno lee en la escritura se habla de muchos Baal, pero Baal se le conocía como el Thor de la época, el dios de las tormentas. Y se decía que para ellos era un dios muy poderoso. ¿Por qué creen que ellos seguían como su principal objeto de adoración a un dios llamado el dios de las tormentas? Porque eran navegantes, exacto. Porque todo su comercio nacional, porque todo su comercio nacional, toda la riqueza de la nación venía gracias a los barcos que salían con mercancía y regresaban. Y no había GPS, ¿sí? No había Google Maps, Waze, no había así, no había el GPS, ¿sí? No había los satélites rusos y demás. Sí, o sea, no había, ¿sí?, nada de esto. Y cuando una tormenta se levantaba, ¿sí?, podías quedar ahí frito. Entonces, por eso ellos le daban tanta importancia a este ídolo. Y lo establecieron como su Dios nacional. Entonces, cada vez que una embarcación se iba, ¿a quién lo oraban? A Baal, ¿sí? El Dios de las tormentas, entre muchos otros nombres que tenía. Y Jezabel se une con Acab. Y Jezabel llega y se muda a Israel. Los dos tienen una relación muy hermosa, preciosa y demás. Imagínense la novela rosa. Pero Jezabel comienza a hacer algo.
Jezabel comienza a decirle acá, bueno, tenemos que establecer aquí también un templo para Baal y para Acera. Porque había un templo para Yahweh en Betel y en Dan. Pero ¿cómo no va a haber un templo para la región con la que tú te has casado y dices que es como, sí, que en la que son uno solo? Establezcamos un templo. Y lo convence de establecer un templo. No sabemos cómo lo hizo, ¿sí? Probablemente apeló a que viera las demás naciones. Casi todas las naciones en ese momento tenían una especie de acera, o sea, una figura femenina, un ídolo femenino, al que adoraban para la fertilidad. Entonces, claro, de pronto ya le dijo, mira a los asirios, mira a los babilónicos, mira a los egipcios, o sea, tienen a Isis, o sea, cada uno tiene, ¿sí?, una figura femenina a la que adoran. Una figura femenina porque habla de maternidad, de fructificar, de recibir bendición y demás. ¿Cómo no ustedes van a aprovechar esto? ¿Cómo no ustedes van a aprovechar esta unión y también entrar bajo la cobertura de Acera? Y establece un templo ahí. Y al tiempo que hace eso, no sabemos en qué momento, Jezabel, como es reina, ¿sí?, toma y empieza a perseguir a todos los que sean seguidores de Yahweh. Entonces, no destruye los templos, pero sí, los manda a cerrar y manda a perseguir a todos los profetas de Yahweh. En ese tiempo había un fenómeno muy interesante. Habían, en vez de haber congregaciones cristianas o incluso judías, era que los profetas sí se reunían en campamentos. O sea, personas que recibían como ese llamado profético a seguir a Dios y demás. Y se reunían en campamentos y demás y hacían como sus escuadrones. Entonces, habían grupitos de profetas por toda la nación, entrenándose, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de los profetas mayores a ellos y demás. Entonces, habían, ¿sí?, estas compañías de profetas que se llamaban. Y Jezabel mandó a buscar a esos profetas y matarlos. En medio de que ella los manda a matar, manda la orden y empiezan a perseguir a todo aquel que se levante en el nombre del Señor. ¿Por qué creen que Acab permitió esto? Porque Israel quería por mucho tiempo desligarse del reino del sur. Si sacaban del todo a Yahweh, a nuestro Dios, de la adoración pública de la nación, ya no iban a tener ninguna conexión con el reino del sur. Iban a ser completamente independientes. En medio de esto, Acab tenía un mayordomo llamado Abdías, y Abdías ve lo que Jezabel está haciendo. Él era un mayordomo muy fiel a la casa de Acab, pero él también era un seguidor de Yahweh. Y entonces él ve lo que está pasando y él sabe dónde están ciertas compañías de profetas, ¿sí? Y él mismo va, ¿sí?, con su caballo y demás, toma recursos y demás, y toma a los profetas y va y los esconde. Esconde, creo que son 400 de ellos, los esconde y demás para que Jezabel no los aniquile. Y ese es el contexto donde estamos ahí en la historia. Entonces, después de estas cosas, Elías, que era de los moradores de Galaad, estoy en el capítulo 17, perdóneme, Primera de Reyes 17, le dijo a Acab, o sea, después de todo esto que les acabo de decir, esa destrucción, ¿sí?, ese baño de sangre en Israel, ese cambio, ¿sí?, de la adoración a Yahweh a la adoración a Baal y a las aceras, Jezabel fuera de eso manda a traer profetas, ¿sí?, de la región del norte, manda a traer sacerdotes, ¿sí?, y tiene más de 400 sacerdotes que le sirven a Baal y más de 400 que le sirven a Acera, y les da de comer, los alimenta y los lleva a vivir al palacio y demás, y construye el templo. Y en medio de todo esto se levanta Elías, y dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y le vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y versículo 5,
él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, se puso y vivió junto al arroyo, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, fue Elías, se presentó ante Acab, ¿cierto? Y le dijo, así dice Dios, ¿sí? Y vive Dios en cuya presencia, ¿qué? Estoy, que va a cesar la lluvia en Israel. A no ser que yo diga que llueva. Y chao, y se esconde, se va y se esconde. Claro, todo el mundo dijo, qué bobada, ¿sí? Pero empezaban a pasar los días, las semanas, los meses, los años, y no llovía. Empezó a haber una sequía. Entonces los arroyos tenían muchas fuentes de agua, pero eventualmente se empezaron a secar. Entonces los animales empezaron a buscar dónde beber, y muchos empezaron a morir. Entonces el agua se convirtió en uno de los recursos más costosos en ese momento. Y Elías, en uno de los hombres más perseguidos. Se dice que Acab empezó a mandar gente por toda la nación a buscar a Elías. Incluso lo mandaban a buscar a naciones vecinas, a ver si lo encontraban. Mandó a sus espías, dijo, porque al principio decía no. O sea, Jezabel le dijo, tranquilo, tenemos al Dios de las tormentas, Baal. Solo es pedirle que llueva y lloverá. 3 años después, todo sequía, sí, o sea, nada de lluvia por ningún lado, nada de nada. Israel entrando en caos, y cuando una nación empieza a entrar en caos, empieza a mirar con malos ojos a sus gobernantes, ¿sí? Y a querer derrocarlos y demás, ¿cierto? Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Cuál arroyo? Donde vivía Elías, porque no había llovido sobre la tierra. Muy interesante, o sea, por eso es que tenemos que tener cuidado con las palabras que damos. A veces lanzamos unos juicios sobre la nación y se nos olvida que nosotros somos habitantes de la nación. Elías fue, lanzó el juicio, vea, va a pasar esto, y hasta que yo no hable no va a llover, y se fue allá al lado del arroyo, ¿sí? Ahí tranquilo, comiendo, siendo alimentado por Dios y bebiendo. Pero llegó un momento en que su propia palabra de juicio le llegó a él. Se acabó el agua, aún para él. Interesante. Ahí luego tenemos la historia de la viuda de Sarepta, pero es una historia tan bonita que no vamos a entrar en esta tarde. Y vamos al capítulo 18. En medio de todos estos 3 años, Jezabel perseguía aún con más fuerza a todos los profetas de Yahweh. Porque ella le decía, si debilitamos, ¿sí?, a todos los profetas, si matamos a todos los profetas, si matamos a todos los sacerdotes del Señor, y si destruimos todos sus altares, Él ya no va a recibir más adoración en este lugar. Y entonces ya se va a alejar y nos va a dejar en paz. Y va a volver la lluvia. No hay necesidad de buscar a Elías. Entonces empezaron a buscar todos los lugares donde habían altares al Señor y los derribaron, los destruyeron. Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, estoy en el capítulo 18, y le dijo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿En cuál año? En el 3er año. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Entonces Elías emprendió el camino, y mientras esto estaba aconteciendo, Acab llamó a Abdías. ¿Recuerdan a Abdías, el mayordomo? Y Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas, eran 100, y escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, me equivoqué. Versículo 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab por un camino y su mayordomo fiel, Abdías. Él era su mayordomo fiel. Eres mi amigo fiel. Y ahí iba Abdías por el camino. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, el hombre más buscado de Israel durante 3 años. ¿Sí? O sea, habían dibujitos de él por todo lado. ¿Sí? Y se encuentra cara a cara con él. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo,
¿no eres tú mi señor Elías? Claro, Elías debía tener su barba, o sea, sus facciones. Pero él dijo, y le respondió, perdón, yo soy, versículo 8, ve y di a tu amo, o sea, a Acab, aquí está Elías. ¿Cuánto llevaban buscándolo? 3 años. Y Abdías le dijo, ¿en qué pecado yo para que me entregues en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde Acab no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. O sea, él iba donde las naciones más pequeñas, decía, seguro que no está, iban a las villas y demás. ¿Sí? Amenazaban con matar a los que estaban ahí si no entregaban a Elías. Y la gente decía, no, aquí no está. O sea, lo que aconteció en esos 3 años fue algo muy violento. O sea, primero fue ay sí, Elías, sí. El Señor va a dejar, ¿sí? Va a dejarnos sin lluvia. Y después de unos meses, ¿dónde está Elías? ¿Sí? Y después de unos años, hay que matar a Elías. O sea, hay que conseguir a Elías y obligarlo a que hable, a que mande lluvia. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. De seguro que cuando yo me vaya, el Espíritu del Señor va a venir y te va a llevar donde yo no lo sepa. Y yo voy a venir a decirle a Acab, mira, aquí está Elías. Y no va a haber nadie y me va a matar a mí. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. No ha sabido, no se ha dicho, no ha sido dicho a mi Señor, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, escondía 100 varones de los profetas del Señor, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él le dijo Elías, mira, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me voy a mostrar a Acab. O sea, le dijo, confía, tranquilo, yo me voy a mostrar a Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso y demás, y llega Acab, se encuentra con Elías, y Elías le propone un duelo. Le dice, Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, los peores reyes que ha tenido Israel hasta ese momento, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y trae a todo Israel al monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Le dice, vamos a hacer un duelo, vamos a definir quién es realmente el Dios sobre Israel. Y manda a traer, entonces Acab se nos dice que convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Mira que a tu lado, ¿hasta cuándo? Si Jehová es Dios, síganlo. Si Cristo es Dios, síguelo. Haz lo que Él dice. Y si Baal es su Dios, listo, vayan en pos de Él. ¿Por qué? Porque Israel se caracterizaba por ir a adorar a Yahweh y luego salir de ahí y adorar a Baal. Y luego salir de ahí y ir a Acera. O sea, no tenían una fidelidad. No se definían. Adoraban, decían seguir a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y Elías volvió a decirle al pueblo, el pueblo estaba en silencio. Él dice ahí, el pueblo no respondió palabra en el versículo 21. Y el pueblo no respondió palabra. Y claro, todos estaban de una manera enojados, tristes, ni siquiera, o sea, un conjunto de emociones, porque también sabían que la palabra de Elías era la que había cerrado los cielos, lo que Dios le había dicho a Elías. Y Elías volvió a decirles, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Les propongo un duelo. Traigan 2 bueyes y escojan uno de ellos. Córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego por debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña
y no voy a ponerle fuego por debajo. Y luego vamos a invocar el nombre de nuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. ¿Qué responde el pueblo? Bien dicho. Entonces aquí comienza Elías contra los profetas de Baal. ¿Cuántos eran? 450, ¿cierto? Porque eran los de Baal. Los de Acera eran 400. Muy interesante. Él mandó a llamar a todos, pero solo llegaron los de Baal. Sí, Jezabel no era tonta y seguramente ya se imaginaba lo que iba a acontecer. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, versículo 25, escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son más. Imagínense Elías aquí, ¿sí? Los seguidores del Señor, y Elías ahí solito, ¿sí? Y acá, y en esta esquina, los seguidores de Baal, los 400 ahí. Y acá, los seguidores del Señor. Elías ahí, hola, ¿sí? O sea, quiero que puedan ver la escena. O sea, a un lado está el último profeta según él, ¿no? El Señor dice, yo me reservaba más. El único profeta que está en ese monte del Señor. Y aquí, nomás al ladito, en toda esa montaña, ¿sí? 450 de Baal. Y ellos tomaron, ¿quiénes son ellos? Los 400. Tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos comenzaron a saltar cerca del altar que habían hecho. 400 voces, ¿diciendo qué? Le da uno esta cosa a decirlo, ¿cierto? No, vamos a decirlo. ¿Sí o no? Tranquilos, estamos leyendo, está en la escritura, no vamos a empezar a rayar la escritura, ¿cierto? Ay, no, esto está demasiado, para mí no, borro esto de la escritura. Está en la escritura, ¿sí? Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Estaban aquí los 400 a un lado, Elías al otro, y empezó a decirles, oigan, ¿por qué no gritan en voz alta? Porque Dios es, ¿no? Quizás está meditando. O tal vez tiene algún trabajo y está muy ocupado. O tal vez va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a una más grande voz y empezaron a cortarse con cuchillos. Empezaron a cortarse y decir, respóndenos, respóndenos, respóndenos. Y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que comenzaron a chorrear la sangre sobre ellos. 400 personas clamando, respóndenos, 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 empezando a cortarse. Sí, pasaron las horas y las horas y continuaban pidiendo una respuesta. Pasado el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Entonces, él estaba solito en el monte, recordemos. ¿Sí? Entonces él le dice, no me dejen solo, vengan para acá. Y todo el pueblo se fue al lado de la montaña donde estaba él. Y reparó el altar del Señor que estaba en ruinas. O sea, en ese monte había ¿qué? Un altar del Señor. ¿Y cómo estaba ese altar? En ruinas. En ruinas. ¿Por qué? Por toda la mezcla que había en Israel, por todo lo que habían dejado entrar, ¿sí? Por todo adorar a Dios en la mañana, ¿cierto? Adorar a Dios en un culto y ir a hacer lo que quieran por fuera y demás y no seguirlo realmente. Estaba el altar en ruinas y él lo reparó. ¿Cómo lo reparó? Nos dice el versículo 31. Tomó Elías 12 piedras. ¿Cuántas? Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob.
al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran unas medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, háganlo otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos cántaros? ¿Cuánto en total? ¿Cuál era el recurso más preciado en ese momento en Israel? El agua. O sea, era el recurso más valioso que tenía en ese momento Israel, el agua, lo que más atesoraban, lo que estaba escaseando, lo que más necesitaban. Y Elías dice, vamos a adorar a Dios. Traigan agua. Yo imagino la primera vez, bueno, sí, escámoslo porque necesitamos que esté manable para que llueva. 4, listo, ya cumplimos. Traigan otros 4. Otros 4, Elías empezó el pueblo a murmurar. Otros 4, no, pero eso está muy caro, yo no sé qué, y no venían a comprar eso nomás y ya están comprando otras cosas. Bueno, y traigan otros 4, otros 4. Y otros 4. Otros 4, Dios mío, ¿dónde sacamos agua? Sin tocar el sudor. Ni eso tenemos. El recurso más valioso y lo derramaron en el altar. De manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja que él había hecho alrededor. ¿Cuántas personas estarían ahí mirando eso y pensando, qué desperdicio? Nosotros con sed, nosotros necesitados y gastándolo ahí en un altar a Dios. ¿Acaso Dios necesita agua? Es obvio que Dios no necesita agua. Qué desperdicio, ¿para qué le damos esto a Dios? No sé, yo imagino toda la clase de pensamientos que pudo haber pasado por el pueblo, no sé si ustedes se pueden imaginar, ¿sí? ¿Qué pasaría por el pensamiento de Dios? ¿Qué pasaría por tu mente? 3 años de sequía, el recurso más valioso, y verlo ahí derramado en un altar, sobre un buey muerto, ya revuelto con sangre, o sea que esa agüita se perdió, se contaminó ya, si no podía ya beberse ni demás. O sea, si no caía fuego del cielo, no podían decir, bueno, tomemos de la zanja, sí, y reciclemos el agua. No, lo siento. O sea, ya el agua se había mezclado con el buey, con la sangre. O sea, que lo que estaba cubriendo el altar era una combinación de agua y de sangre. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, y aquí habla de algo muy interesante. ¿La hora de ofrecerse qué? El holocausto. ¿De qué está hablando la Escritura? ¿Cómo así que la hora de ofrecerse el holocausto? Porque en el diseño del tabernáculo, del templo que Dios dio, había una hora en específico en el día, en la mañana, y había un sacrificio en la tarde a las 3 de la tarde, en que se ofrecía un sacrificio, y se ofrecía incienso y oración a Dios allá, en el templo. Dice, llegando la hora del sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, o sea que miren, ellos terminaron, los de Baal terminaron pasadas las 12 del día. Y Elías, lo que le tomó preparar el altar, fueron casi 3 horas. Porque claro, tráiganme agua. No era como que todos dijeron, sí, aquí tenemos agua. O sea, les tocó hacer ¿qué? Ir a buscarla y demás y traerla. Requirió un esfuerzo, requirió un sacrificio. Y dijo, miren lo que dijo Elías. Se paró Elías frente al altar y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se manifieste hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Y entonces Elías comenzó a gritar y pasaron 3 horas más pidiéndole a Dios que descendiera fuego del cielo. No, hizo la oración más corta en la historia del mundo. O sea, yo creo que la expectativa estaba, uy, miren todo lo que estos hicieron, se cortaron todo, ¿sí? Como 6 horas ahí en la mañana, dándole y dándole. Y ahora llega aquí Elías y se para, hace una oración de 30 segundos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. ¿Y allí los qué? Degolló. La enseñanza se llama Restaurando los altares rotos. Esta escritura tiene tantas maneras de verla, tantas maneras de ser apropiada. La puedes apropiar de una manera personal, de una manera familiar, de una manera comunitaria, de una manera de la iglesia. Pero yo quiero que vean también que nos da un diseño. O sea, los altares, hoy en día el altar somos nosotros y el sacrificio somos nosotros. En Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional a Él. El templo donde está el altar somos nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Cierto? En el 6:19 de Primera de Corintios también dice, y no se pertenecen a ustedes mismos. Dice lo mismo, ¿cierto? Son templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes y no se pertenecen a ustedes mismos. Una pregunta que podemos hacer ahí, podemos colocar a un lado es, ¿cómo está mi altar? ¿Cómo está el altar de Dios? Aquí el altar de Dios en Carmelo estaba destruido. ¿Cómo está el altar de Dios en Jorge? ¿Cómo está el altar de Dios en Alejo? ¿Cómo están nuestros altares? Cuando Jesucristo entra a Israel, Él emprende un proyecto de parte de Dios. Restaurar el altar, la verdadera adoración a Dios. Restaurar su templo, su casa, su ciudad. Edificar el altar. Y busca a 12 hombres para restaurar el altar de Dios. Y les dice a uno de ellos, ¿sí? Le cambia su nombre y le pone el nombre que se llama Pedro, que significa piedra, roca. Y Pedro luego va a escribir que los que creemos en Jesús y lo seguimos somos piedras vivas. Llega Jesús y decide restaurar el altar de la humanidad, restaurar el altar de Israel. Y toma a 12 hombres, como Elías tomó 12 piedras, y los empieza a formar. Esto es tan así, este diseño de parte de Cristo, que después de que Cristo muere, vence la muerte, vence a Satanás, vence el pecado, los deja en vergüenza y resucita, y asciende a las alturas, los apóstoles dicen, nos falta uno. Echan suertes y escogen entre José y Matías, y Matías es contado como uno de los 12 apóstoles, una de las 12 piedras. ¿Para qué? Para el altar de Dios. Y pasan 10 días después de que Jesús asciende, y llega un día que la Escritura dice que es el día de Pentecostés, donde en ese día el sacerdote presentaba una ofrenda en el templo. Presentaba dos, ¿cómo se llaman? 2 panes
tomaba 2 panes de la cosecha y los presentaba en el templo. En esa fiesta se recordaba cuando Dios había dado la ley por medio de Moisés, cuando con su dedo había escrito en las tablas de la ley, y cuando con fuego se había manifestado en medio del campamento de Israel, y había caído fuego del cielo. Y mientras estaba el sacerdote haciendo lo que la ley decía, cumpliendo cada rito, cada cosa, como lo decía la ley, entrando al templo y demás, a unas cuadras de ahí, o a una cuadra de ahí, en un lugar que llamaban el aposento alto, estaban estos 12 hombres, junto con otros más, 120 piedras vivas, en oración a Dios. Y se derrama el agua, se derrama el Espíritu sobre ellos como fuego y enciende un nuevo altar. Y aquí en esta historia es maravillosa porque hay un paralelo. Hay un paralelo también con nuestras vidas. Ellos estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos y los encendió. Se derramó el fuego del Señor. O sea, Jesucristo restauró el altar y se derramó el fuego del cielo. Y hasta hoy en día ese altar continúa ardiendo. Mira que está a tu lado. ¿O no es así? Pregúntale. Mientras en el templo el sacerdote estaba haciendo lo que hacía año tras año, sin consecuencia alguna, acá Jesucristo estaba estableciendo su nuevo y su verdadero templo. Esa era la sombra de lo que había de venir. Y estaba inaugurando su casa, estaba inaugurando con su altar. Comenzando, ¿por qué? Por el altar, porque cuando tú entrabas al templo de Dios, al tabernáculo de Dios, lo primero que veías al entrar era el altar del sacrificio. O sea, tú no podías llegar hasta el lugar santísimo si no pasabas por el altar del sacrificio. Tenías que pasar por el altar del sacrificio, tenías que continuar al lavacro, donde estaba el agua para lavarse y demás, para entrar al lugar santo, donde estaba la menorá, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el altar de incienso, para llegar al lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia de Dios. Y aquí en esta historia yo veo 2 maneras de acercarnos a Dios. Baal significa Señor, amo. O sea, si yo le digo a alguien amo, ¿yo qué soy? Esclavo. ¿Sí? Ellos tenían un amo. Tenían a Baal. Y ellos buscaban que su amo les respondiera. Y se hacían de todo, gritaban, saltaban, se cortaban, hacían fuerza porque él respondiera. Pero su amo no respondía. Y acá al otro lado tenemos ahora la iglesia. Nosotros tenemos a un Padre. Y sabemos que nuestro Padre nos responde. Y tenemos a Elías que se da cuenta de cuál es el problema por el cual Dios no responde. El altar está roto. ¿Cuál es la solución? Restaurar el altar. Restaurar la vida, restaurar las piedras y poner sacrificio encima de él. ¿Cómo buscas tú la presencia de Dios? Tú puedes buscarlo como un amo y creer que porque entre más te esfuerces y más te cortes y más hagas sacrificios en tu cuerpo y Señor respóndeme, y, bueno, esta vez voy a ir a los 2 cultos a ver si esta vez el Señor sí me responde. Voy a ir, sí, esta vez voy a ir incluso al grupo de amigos a ver si el Señor me sana. Voy a cumplir con todo lo que mi amo quiere de mí, a ver si yo logro obtener lo que yo quiero. Esa es la relación con Baal. Israel muchas veces tomó a Dios como a Baal. Esa era su manera de relacionarse con Dios. A ver, ¿qué debo hacer para que Dios me responda y haga lo que yo quiero?
Y Dios está buscando una relación más profunda y más sincera y más cercana, donde no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él puede hacer. Elías descansa completamente en lo que Dios puede hacer. Restaura el altar. Y una vez que el altar está restaurado, hay fuego de Dios en ese altar. Nuestras vidas están llamadas a ser llenas del fuego de la presencia de Dios. A que el Espíritu Santo esté ahí como esa llama ardiente. Y vez tras vez requerimos recibir el soplo del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, en Juan se nos dice que el Señor sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y luego cuando están reunidos orando después de Pentecostés, se nos dice que entró y el Espíritu Santo de nuevo entró en ellos. O sea, es como que, ay, ¿cómo así entonces los apóstoles? ¿Se nos fue el Espíritu? Que vuelva, se nos fue el Espíritu. No, lo que está diciendo es que siempre requerimos de ese fuego de Dios, de ese Espíritu de Dios en nosotros, de eso que nos mueve, que nos apasiona, que nos llena de propósito, que nos hace ver a Cristo y decir, wow, eres maravilloso, eres hermoso, lo doy todo por ti. Doy lo más valioso, lo que me pidas lo voy a dar por ti. Y el Señor nos ha estado hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, y ha hablado de, vuelvan al primer amor, vuelvan a lo primero, vuelvan a las primeras obras, a ese compartir como compartían, a ese, ¿cierto? Alabar como alababan, a ese leer como leían, buscar como lo buscaban. Que ese fuego se encienda, pero el fuego a veces no se enciende porque el altar está roto. Porque de pronto estamos adorando a otros, a los Baales. ¿Qué son los Baales hoy en día? ¿Qué son los señores hoy en día? Todo aquello que te controle, que te quite tu tiempo. Puede ser un Baal. Algo tan tonto como el celular. Puede ser un Baal, porque es una herramienta hermosa, o yo lo puedo convertir en un amo para mi vida. Entonces Dios anhela que restauremos los altares y no hay fuego de Dios si no hay sacrificio. No hay fuego del cielo si no hay sacrificio. Y algo que yo veía en este último tiempo es que cuando se nos apaga nuestra relación con Dios, es cuando hemos dejado de sacrificar. Entonces hay personas aquí que en algún momento sacrificaron. Dejaron de escuchar cierto género de música y se encendió en su relación con Dios. Dejaron de ver ciertas cosas y se encendió en su relación con Dios. Dejaron de pasar tanto tiempo de pronto en la televisión, en esto y lo otro, para dedicar más tiempo en cómo puedo servir, cómo puedo ayudar, cómo puedo, ¿sí?, hacer los proyectos de Dios. Pero con el tiempo empiezan a dañarse esos altares. Con el tiempo es, bueno, pero somos más entendidos en el reino, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo lo que yo escucho o no escucho? Igual, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas. Así no todas me convengan, pero pues todo me es lícito. Yo soy libre, ¿no? A libertad el Señor me ha llamado. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y dejan de sacrificar. Y el altar se empieza a deteriorar. Donde no hay sacrificio no puede haber fuego. Y muchas veces la clave para encender nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, es el sacrificio. ¿Qué te ha pedido Dios que has dejado de hacer? ¿Qué te pidió Dios en algún momento y tú dijiste, uy, sí, lo hago? Y luego de un tiempo aprendiste tantas cosas del reino y profundidades y dijiste, no, esto es de niños. Y lo retomaste. Metiste la mano en el altar y sacaste del fuego aquello que Dios todavía no había terminado de consumir. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Y lo que demanda de nosotros es totalmente diferente de todos y cada uno de nosotros. Al punto al que quería llegar con este tema de restaurando los altares, es que hay dos maneras de seguir al Señor, como amo o como padre. Con mi esfuerzo propio y buscando la respuesta según lo que yo hago o dejo de hacer, o confiando y descansando en Él y simplemente siendo fiel con lo que Él me ha dicho. Elías le dice, he sido fiel, o sea, lo que tú me mandaste a hacer, eso hice. O sea, Dios no quiere que tú te esfuerces y hagas lo que todo el mundo hace, no. Pero Él quiere que seas fiel con lo que Él te ha mandado a hacer. Si a ti te mandó a hacer algo, hazlo. Hay personas que Dios quiere romper su timidez. Entonces los manda a que aprendan a hablar, a que aprendan a defenderse.
porque eso es un ídolo. En su timidez se escudan. Y dicen, no, es que el Señor dice que no respondamos. Pero no es realmente lo están haciendo por el Señor, sino porque son tímidos, porque tienen temor del hombre y de qué dirá el hombre. Y a esas personas muchas veces Dios les dice, requieres responder para que rompas con eso. No tengas temor al hombre, únicamente debes tenerme temor a mí. Y el otro extremo, aquellos que no hacen sino responderle a los demás. ¿Y qué hubo? Entonces, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué me va a hacer? ¿Y qué? A ver, ¿acaso somos animales? No me empuje. En Transmilenio, al jefe, a la jefa que responde como un fósforo, Dios le dice, cállate. 2 personas con 2 mensajes, un solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando el altar, Dios está formándonos para que el fuego de Él esté en nosotros. Entonces, quiero que podamos por un momento cerrar nuestros ojos y podamos pedirle al Señor simplemente algo. Dile, muéstrame tu altar. Muéstrame, Padre, cómo está ese altar de mi vida. Aquí está la iglesia de Dios, la casa, el templo visible del Dios invisible. Estamos aquí congregados. Muéstranos, Señor, muéstranos qué hemos dejado de colocar en el altar que tú has pedido. ¿Qué parte de mi cuerpo que tú dices que es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? De lo que escucho, de lo que veo, de lo que toco, de lo que siento. ¿Qué área de mi ser he vuelto atrás y he derribado el altar? Hay aquí de pronto personas que ni siquiera sabían que tenían un altar o que habían abandonado la fe y hace mucho tiempo que no han buscado de la presencia del Señor y dicen, no, para mí qué esperanza va a haber. Pero así como ese altar estaba destruido en ese monte, yo te digo que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Si tú realmente anhelas el fuego del cielo y el fuego de Dios. Y Señor, yo anhelo y anhelamos el fuego del cielo para nuestra congregación. Y sabemos que no depende de cuánto gritemos, de cuánto cantemos, de cuánto saltemos alrededor. Dependemos totalmente de ti. Te pido que la luz de tu Espíritu nos muestre en esta hora cómo está nuestro templo, cómo está ese altar de sacrificio, de presentar nuestro cuerpo delante de ti. ¿Cómo está ese altar en la casa? ¿Cómo está en mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? ¿Cómo está en mi diario vivir cuando voy en el transporte, en Transmilenio, cuando no llega a tiempo, cuando me empujan? ¿Cómo estoy respondiendo? Como Cristo lo dice en la Escritura, ¿estoy muriendo a mí mismo o estoy respondiendo con mi carne, a mi manera? ¿Y cómo está nuestra relación contigo? No queremos verte como el amo, ni como alguien a quien podemos manipular para obtener lo que nosotros queremos. Sabemos que tú eres nuestro Padre y lo que más anhelamos es esa relación de hijos contigo, una relación tan tranquila, tan sencilla. Muéstranos en qué cosas de nuestra vida de pronto nos hemos vuelto como los profetas de Baal, que saltamos y decimos cosas y a veces llenamos nuestro vocabulario y te decimos palabras tan rebuscadas, oh grandioso, Yahweh, Yeshua HaMashiach, el gran yo soy. Y es bonito cuando salen de un corazón adorador. No estoy juzgando eso, pero te pido que traigas luz a mi vida y a nuestras vidas. Para que aquello que no sea sincero, sino que sea yo intentando agradar a mi amo, quede a un lado. Quiero que tu altar sea restaurado, Señor, que si el altar ya está restaurado, entonces que el sacrificio arda. Y que una vez que arda, no impidamos que continúe ardiendo. Que continúe ardiendo y que no se apague ese fuego. Que el fuego de ese altar no se apague, sino que continúe. Y que aquella pasión, propósito, aquel brillo
en tus ojos de cuando recién conociste al Señor y empezaste a dejar cosas y arrepentirte y a dejar cosas atrás y hacer nuevas cosas y buscarlo a Él y buscar su presencia y hablar acerca de Él y darlo a conocer a tus familiares, a tus amigos y profundizar en su palabra, profundizar y profundizar en Él, en la oración, sí, en la alabanza, en el cántico y demás, y cómo te gozaba los cultos y cómo buscaba llegar a tiempo. Y aquellas obras primeras que hacía, ese sacrificio de que sí, nos queda muy complicado llegar, pero vamos a intentarlo, que sea la norma, que llegamos a tiempo y no llegar tarde, porque ¿qué importa? Igual Dios no se fija en eso. Pero ¿sabes algo? Tú sí lo necesitas. Nosotros necesitamos todas estas cosas para encender nuestro altar. Son cosas pequeñas, son cosas grandes las que algunos deben hacer, debemos hacer. Pedimos simplemente, Padre, que en la medida de el sacrificio y sobre todo el sacrificio mayor que es el de tu Hijo, sabemos que el sacrificio que está encima de la iglesia, que somos nosotros de las piedras vivas, es Cristo, quien cuando fue perforado en la cruz, salió de su costado agua y sangre y se derramó sobre estas piedras vivas que estamos acá. Entonces sabemos que no depende de nuestro esfuerzo propio, pero también sabemos que tú nos instas a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en lo que tú nos has demandado y en lo que tú pides de nosotros, queremos ser hallados fieles, Padre. Enciende el fuego en nosotros, que seamos reconocidos porque somos altares que arden y que están buscando cómo arder más, qué más quieres de nosotros, Padre. Vamos a decirte qué más quieres ahora, qué más debemos hacer, qué más debemos dejar, qué más debemos, a dónde debemos ir, a quién debemos enseñar, a quién debemos predicar, qué debemos hacer, cómo debemos compartir, cuánto debemos dar. Eso ya lo dimos muy poquito. O sea, que en cada área de nuestra vida podamos arder, Padre. Que seamos ese sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que te agrades tanto de estos altares, que como el fuego descendió en ese monte, el fuego descienda sobre nuestras vidas y no quede nada, te lleves hasta las piedras, todo sea agradable a ti, todo sea, wow, me dieron lo mejor y lo más valioso, y no se guardó nada para sí mismo. Que así se pueda decir de cada uno de nosotros, que no nos hemos guardado nada para el reino de Dios, para establecerlo y para extenderlo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los continúe bendiciendo. Amén.